Pues muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy vamos a hablar de la última película del director Roman Polanski llamada El Oficial y el Espía, o también llamada El Acusado y el Espía, aunque a mí me gusta más el título original en francés, que es J'accuse, cinta pues de este año 2020, que bueno, se estrenaba a principios de enero y que ahora a mediados de marzo ha estado llegando a carteleras mexicanas. Como buen fan del señor Polanski, que es uno de los grandes cineastas del siglo XX, pues me he dirigido a verla con la mejor disposición para ver qué me deparaba esta nueva película. Pero, a ver, sentemos unos precedentes, ¿vale? Yo me fijé realmente cuál era la media de personas que estaban viendo la película, y era gente pues ya por encima de los 50 o de la tercera edad. Es decir, esta película ya vemos a qué tipo de público puede ir más encarado o puede gustar. Y es que el señor Roman Polanski, sinceramente, si me preguntáis mi opinión, hace ya mucho tiempo que hizo su última buena película. O sea, lo que me refiero es que desde hace años que no he vuelto a ver un buen atino de este señor en un cine. Y es algo que a veces me duele un poco porque pienso, ¿cómo es posible? Un tipo que ha hecho El quimérico inquilino, que ha hecho La muerte y la doncella, que ha hecho El bebé de Rosemary, que ha hecho Lunas de hiel, que ha hecho El pianista. Pero bueno, también hay que entender que, pues primero, el hombre tiene ya una edad, y en segundo lugar, pues yo creo que también se va tomando ciertos ya caprichos personales, porque esta película parece que la ha hecho más bien por eso, por un interés personal en el caso. La cinta nos retrata un caso real que, bueno, es una de las grandes historias de finales del siglo XIX, principios del siglo XX de la Francia de hoy. Ya sabemos que Roman Polanski es judío, así que no creo que se le escape a nadie el particular interés que tenía en la historia de este soldado del ejército francés de ascendencia judía, que fue acusado falsamente de alta traición al Estado Mayor francés en el año 1894. También recordemos que Polanski, a pesar de haber vivido en Polonia, ser judío, nació en Francia. Así que no creo que se le escape nada de las altas clases francesas y del antiguo mundo gabacho. Así que esta era una opción bastante indicada para él. Sin embargo, no es la primera vez que en una pantalla de cine se retratan estos hechos. Creo que en los 80 y en los 90 ya se hicieron obras cinematográficas alrededor de este caso. Y la cosa creo que no pasó de ahí, porque es una de esas historias que creo que fuera del ámbito nacional no son conocidas. Tengamos en cuenta que los ámbitos, cuando se caldearon de verdad, fueron a principios del siglo XX con el estallido de la Primera Guerra Mundial, y esto tampoco se puede llamar estrictamente una especie de precursor del gran conflicto bélico, porque no va tan estrechamente conectado con lo que pasó en la World War I, ¿no? Es más bien, bueno, sí que podría ser un preámbulo de la situación sociopolítica que podía haber antes de la guerra, pero nada más. Es decir, el típico juego de espionajes, que es al final de lo que va la historia, y que, bueno, se puede ver como una especie de preludio vago y lejano de lo que terminó ocurriendo, pero nada más allá de ahí. Es decir, al final esto ha acabado, yo creo que teniendo poca importancia por el sano hábito y deporte que tenemos en Europa por matarnos entre nosotros, entre países. Bueno, entre países y entre nuestro propio país, ¿no? Es algo que a los europeos se nos ha dado bastante en los últimos siglos. Vamos, desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, la etapa de paz que hemos tenido a nivel general ha sido ciertamente anómala y larga a comparación de lo que nos venía precediendo. En esta película, Roman Polanski pues nos habla del caso de Alfred Dreyfus, que era un oficial judío del ejército francés, que fue acusado falsamente, repito, de ser un espía para el gobierno alemán y de haber estado transmitiendo información de segundo y primer grado a militares o servicios de inteligencia de Alemania. Todo este juego de los espías no viene, es verdad que se popularizó mucho y se ha hablado mucho de ello cuando llegó pues la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría especialmente, pero no es ninguna novedad que esto ya empezaba a suceder desde antes, más aún cuando los servicios de inteligencia eran bastante arcaicos. Fijaos aquí lo que es la oficina de inteligencia que aparece en la película, puede ser una especie de edificio bibliotecario donde tienen varios archivos y poco más, pero claro, pensad que en aquellos lares no había radio,
no había televisión, no había nada, así que las formas de comunicación que había pues era mediante papel, mediante cartas. No tanto por estar enviando correos, sino pues lo más puntero que había pues era el telégrafo. Pero claro, al final con el telégrafo mandas una señal con código Morse o lo que proceda, pero luego eso se tiene que transcribir a papel. Y te puede hacer una ayuda de media a larga distancia, pero para que llegue a las manos correctas se anota en un papel. Entonces la información era fácilmente rastreable y escamoteable, porque aunque destruyeses un documento, a no ser que lo quemases, siempre se podía recuperar algo. Tengamos claro que esta película es bastante larga, pasa de las 2 horas y se nutre básicamente de mucho diálogo. Un diálogo que es muy frío e insípido, muy hierático, muy estático. La película en poquísimos momentos está acompañada de banda sonora, sobre todo al final ya se acentúa un poquito, pero además el montaje es muy rígido, muy poco dinámico, con lo cual yo digo que esta película pues nuevamente no es una grandísima película de Polanski, no la puedo poner entre las mejores, por supuestísimo que no, y básicamente, repito, yo creo que esto ha sido una especie de capricho personal de Polanski. No lo digo por nada, lo digo porque esta película en realidad ha llevado en preparación casi 10 años. Es decir, desde que más o menos este señor terminó El Lector con Ewan McGregor, que para mí fue la última gran película de este hombre, bueno, no gran, pero buena película de este hombre. Es verdad que ha ido haciendo otros proyectos, pero bueno, se ha ido centrando en llevar a cabo este proyecto, que bueno, se ha quedado mucho tiempo en un cajón, luego se sacaba, se adelantaba algo, se pausaba, ahora no es el momento, ahora estoy con otra cosa. Así que Polanski pues ha ido alargando, hasta que al final se pudo llevar a cabo la producción, luego la postpro y se ha presentado la película. No ha llamado la atención en festivales en general, no ha llamado la atención del gran público, la película apenas se ha promocionado. Yo de hecho, bueno, es una de esas películas que ni siquiera te pasan el tráiler en el cine, ni siquiera una sola vez, ni siquiera en sesiones donde vas a ver una película un poco más de arte o de autor, cine más independiente y menos comercial, vamos, pues no te estaban pasando nada de la película. Y bueno, la he ido a ver porque, bueno, la vi en cartelera, dije, mira, es una de Roman Polanski, el caso Dreyfus, bueno, venga, vamos a dar un intento, pero tampoco he ido con demasiada pasión, tampoco ha sido mi primera opción de película ir a ver al cine. Y la película, lo digo, es que es estrictamente rígida y yo entiendo el porqué. Estamos hablando de los códigos y protocolos del ejército, sobre todo el ejército francés de finales del siglo XIX, pues era extremadamente rígido y frío. Entonces yo entiendo que quiere ir con ese tono y quiere encandilar al espectador a través de la sutileza de los diálogos y de las interpretaciones. Pero lamentablemente tengo que decir que no es suficiente para mantener al espectador enganchado a la película. No digamos ya al espectador común, al espectador casual, que no tiene pues a lo mejor tanto gusto o interés en productos un poco más lentos, sesudos o pues vamos a decir menos pragmáticos o dinámicos. En este caso pues yo creo que es una película que puede gustar a algunos paladares selectos, pero aún así tampoco es una epopeya increíble. Repito, el ritmo es muy sosegado, todo se basa en diálogos muy fríos, no te están ilustrando con ningún tipo de estratagema audiovisual ni de montaje los personajes y las concurrencias que van ocurriendo. Vamos, tienes que irte un poco perfilando los hechos y no te pierdes, pero termina siendo un poco cansado, termina siendo un poco aburrido realmente. Entonces yo hay películas que a veces las veo y digo, oye, pues no es el colmo del entretenimiento, no es una película apasionante, no es una película increíble, pero bueno, tiene un contenido cinematográfico y un contenido moral o un contenido reflexivo muy bueno. No es realmente el caso de esta película, no me ha resultado exageradamente inspiradora, a pesar de que aprecio los valores que la historia transmite y a pesar de que aprecio mucho una serie de virtudes en el comportamiento, en la honorabilidad humana que se han ido perdiendo mucho, también es verdad últimamente, y que la película queda muy bien impresos, pero no me acaba de enamorar, ¿no? Y la película pues la he visto sin problemas, pero es muy insípida, en fin, es básicamente... ¿Qué diré? Como una pechuga hervida. Una pechuga hervida, pues es rica, es nutritiva, creo que casi nadie la rechazaría, pero así sin nada, a palo seco, sin sal, sin pimienta, sin aceite, sin acompañarla de una salsa, sin acompañarla de nada. Es insípido, oye, te lo puedes comer. A mí me gusta la pechuga así hervida a palo seco y me la como encantado, pero joder, no es la mejor opción culinaria que te puedes llevar al cuerpo, a pesar de lo nutritiva que pueda ser. Pues a esta película le pasa exactamente lo mismo.
es básicamente un suicidio cinematográfico a nivel de respuesta comercial, lo que yo creo que ha sido este proyecto, y creo que es lo que ha motivado la pobre aceptación y distribución de la película, que a pesar de todo se ha visto en bastantes salas. Fijaos, ha llegado a México, lo cual ya es decir, a pesar de que no es un tipo de cine extremadamente solicitado por aquí, que goce de buena recepción, pero bueno, estoy seguro que el poco público que la vaya a ver ayudará a sortear los costes de la película, porque tampoco creo que, a pesar de ser una película francesa, haya costado 4 chavos. Tiene un reparto muy extenso, tiene una factura técnica impecable, tiene una recreación de época impresionante, y todo eso te ha tenido que costar dinero de ley. Los uniformes, los carruajes, incluso los papeles que se utilizan en la cinta para las cartas. Se nota que no es un papel que hayan distorsionado un poquito para que parezca antiguo, realmente es material vegetal de antigua mollera. Entonces todos estos detalles yo creo que han tenido que subir los costes de producción, a pesar de que, bueno, si te vas por Francia, como por muchas ciudades europeas, no es difícil encontrar escenarios en los que prácticamente no hay que hacer ninguna alteración para que se vea prácticamente a como estaba en la antigüedad. Obviamente, pues supongo que habrá habido retoques físicos y digitales para algunos detalles, especialmente para rellenar fondo, pero en general la película está súper bien ambientada, tiene una fotografía impresionante, fría, lúgubre, propia de aquella época, ¿no? Un ambiente pues retro, con un rollo circa 1900 muy bueno. Y otra de los aplausos que hay que darle a la película son algunas de las interpretaciones. Por ejemplo, Emmanuelle Seigner, que es una señora que, Dios mío, Polanski la adora, la ha metido en un montón de sus películas, desde que empezó a tenerla en su filmografía con Lunas de hielo y compañía. Pues, siempre le ha encantado tener esta mujer, la ha tenido en muchas películas, y bueno, veo que no se olvida de ella, le ha vuelto a dar uno de los pocos papeles femeninos de la película, porque claro, al tratarse una historia del ejército del siglo XIX, pues obviamente casi todos los del reparto, por no decir todos menos ella y otra más, son mujeres, son hombres. Entonces, pues es de los pocos papeles femeninos que tiene la película, pero bueno, donde la mujer se nota que a pesar de los años sigue teniendo ese encanto femenino, y bueno, Polanski le sigue dando un poco los papeles que desde el principio le sigue dando, un poco a la mujer picarona, que se acuesta con un hombre por placer y no porque esté casado con él y todo eso, va un poco en contra de los códigos de la época, pero bueno, su interpretación es muy de agradecer. Y otro de los grandes aciertos de la película en el reparto, que esto supongo que ya será cosa del público europeo y especialmente francés, es el protagonista Jean Dujardin, que este actor generalmente trabaja en comedias y los registros dramáticos le quedan muy lejos, y bueno, aquí ha tenido a buena ver Polanski ponerlo en un papel estrictamente dramático, en un papel muy seco, muy eriático, poco expresivo, pero que a pesar de todo Jean Dujardin consigue llevar con maestría. A mí personalmente me ha encantado. Y bueno, tengo que decir que Polanski sabe bien que todos los que eligen su reparto son generalmente actores más bien de teatro y no de cine, pero los ha puesto muy bien delante de las cámaras y han hecho unas interpretaciones francamente geniales. Muy bueno también el trabajo de caracterización, de vestuario, a veces, vestuario bien, de peluquería, a veces un poquito excesivo. Se acaba de notar un poco que está demasiado requete relamido todo, pero bueno, ya sabemos cómo son los franceses, son muy de lo suyo. Entonces tienen cosas muy buenas, por ejemplo los bigotes de época, que son maravillosos, pero luego en algunos peinados, no sé, se nota que están a veces muy engominados, demasiado limpios, demasiado todo, como que le falta un poco que la caracterización de los personajes se mezcle con la ambientación de época. Pero bueno, en general, pues eso es lo que puedo decir del producto. Obviamente no lo puedo recomendar, no puedo decir que es una grandísima película, no puedo decir que es una gran película de Polanski. Es un tipo de cine que un poco ya se estila muy poco, es un retazo, yo creo que, de cine chapal antigua del siglo pasado, pero que a algunos paledares exquisitos, a algunos espectadores puede interesarle. Yo personalmente no es una película que haya disfrutado en demasía, a pesar de que aprecio su buena calidad técnica. No recomendaría la película, creo que se puede tachar como que simplemente pasable. No sé por qué se ha dado este enfoque demasiado estricto, demasiado firme, demasiado poco dinámico. Entiendo que va con el tono que quería transmitir la película, pero oye, al final estás dando un producto. Entonces sé que esto ha sido un capricho de Polanski, algo meramente personal, y el tipo se lo puede permitir con la carrera que tiene, pero no me parece una grandísima película. En fin, eso ha sido todo por hoy. Si os ha gustado la reseña, ya sabéis, un likeazo, compartir mi trabajo, seguirme en Facebook, podéis apoyar también el canal en Patreon, no solo para apoyarme en YouTube, sino para tener acceso a todo el contenido exclusivo y a la sección exclusiva de Patreon, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.